noches a todos y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy presentamos la intervención Liga 42 de Zócalo para Cosa Alguna, diseñada por la oficina brasileña basada en Río de Janeiro, Uruguay, y nos acompañan sus socios fundadores, Caio Calafate y Pedro Varela, que nos contarán un poquito más sobre la práctica y también algunas reflexiones sobre la pieza y sobre la intervención. Como muchos saben, Liga es una plataforma independiente y ninguna de nuestras iniciativas sería posible sin el apoyo de muchas personas, de muchas empresas que creen y que apoyan el proyecto. Hoy queremos agradecer especialmente algunas, pero bueno, hay muchas más que siempre nos han apoyado, al equipo de Basaltex por su colaboración en el diseño y la producción de toda la estructura de concreto de la pieza, a Grupo Merck, que es una constructora que viene apoyando todas las instalaciones de Liga desde muchos años, gracias Mario, a Elvex, que además de ser un aliado histórico de Liga, pues mantiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad, con el diseño responsable, y El Jardinero, que es una empresa también mexicana dedicada al diseño e instalación de áreas verdes. Estos son solo algunos, pero bueno, muchas gracias a todos los que hacen posible que esta iniciativa siga creciendo y siga existiendo. Y gracias Caio y Pedro por la generosidad de estar hoy aquí. Gracias además por la generosidad de dar esta plática en español. Y bueno, a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias Frida por todo, por la presentación. Hay que poner su contraseña acá. O Touch ID. Listo. Dale. Mira. Visualización. Lá de baixo. Ahí está. Bom, buenas noches a todos, a todas. Es un placer, en verdad, estar acá con ustedes. Yo soy Pedro Varela, Caio Calafate, mi socio, mi querido amigo, hace un montón. Nosotros nos conocemos cuando teníamos 5 años de edad, en la escuela como primaria. Entonces, nuestra práctica es también el resultado de una amistad que tiene hoy 30 y tantos años. Y hoy lo que vamos a hacer es presentar no un portafolio, pero algunos temas de trabajo a partir de proyectos que hicimos en los últimos 10 años, porque empezamos nuestra práctica en 2012-13, entonces es una práctica que tiene 10 pico años, 10, 12 años, por eso estamos muy contentos de estar acá. Entonces, antes de todo, muchas gracias a todos los patrocinadores que fueron fundamentales, no solo para la fabricación de la pieza que vemos acá, pero sí para todo el proceso. Hicimos un montón de reuniones, de juntas en Zoom. El diálogo con los patrocinadores fueron muy importantes. Gracias también Víctor, Carlos, Frida, Vonix, que no está, pero muchas gracias a todos de Liga por la presencia de ustedes hoy. ¿Qué es? No, no está bueno, ¿no? No está bueno. ¿Aló? Sí, ahí sí, gracias. Más que nada, muchísimas gracias a Liga, a Víctor, Carlos, Onyx, toda la productora, todos los patrocinadores. Y para nosotros es un honor estar aquí presentando nuestra obra, nuestro trabajo y también la pieza que van a poder ver después. Y nosotros somos muy encantados con México, con la Ciudad de México, con la arquitectura de México. Nos encanta la arquitectura contemporánea, pero también la arquitectura moderna y otras y todo. Estamos muy contentos
contentos de estar aquí desde el lunes, aprovechando también un poco, conociendo un poco más de la cultura de México. Entonces es un placer muy grande. Vamos. Entonces nos gustaría empezar hablando un poco del punto de partida de nuestra práctica, que es el territorio donde vivimos, que es Río de Janeiro. No sé quién entre ustedes conoce a Río, pero estamos justamente en el sur de Brasil, más o menos, en el borde, en el contacto del continente con el mar. Esto es una carta topográfica y ahí en este puntito blanco está Río. Acá, para los que conocen, está São Paulo. São Paulo está como a 800 metros de altitud y nosotros estamos a 0. Estamos como en el nivel del mar. Y esto cambia todo, no solo en la vida cotidiana, pero también la manera que pensamos y hacemos arquitectura y construcción. Ahí estamos más cerca ahora. Esto sería el límite del municipio, la ciudad de Río de Janeiro, que tiene hoy unos 8-9 millones de habitantes, la municipalidad. Pero si sacamos el Gran Río, o sea, todos los municipios que están a vuelta y que están muy relacionados con Río de Janeiro, esto sube para unos 12-13 millones. Entonces no es como Ciudad de México, pero es una conurbación, un conjunto de ciudades muy importantes y muy intensas, que por su vez tienen los dos conjuntos de selvas urbanas más grandes del mundo, están en Río. Es la Floresta da Tijuca, que es esa, y el macizo de la Pedra Branca, que es esa. Entonces nosotros no estamos solamente prensados o próximos al mar, pero estamos como que en la interfaz, la intersección entre este conjunto de cerros donde hay esta selva y el mar. Esto es un trabajo de un pintor que nos encanta, que se llama Víctor Meirelles, de los principios del siglo XIX. Esta obra fue hecha en París. Fue una encomienda hecha por la nobleza, la corte portuguesa, que como sabemos son los que colonizaron el territorio brasileño. Y ahí se ve un poco esta... Quizá podemos apagar esta para que se vea mejor. ¿Se puede? Dale. Porque ahí es bueno que se pueda ver. Ahí nosotros vemos la población original de Brasil, de lo que llamamos de Brasil hoy, que son los indígenas, que no tienen nada que ver con las poblaciones originales de México, por ejemplo, porque vivían de una manera distinta, no hacían construcciones perennes, duradoras, pero construcciones más ligeras, nómades, que cambiaban de sitio muchas veces, pero por su vez eran muy numerosos, había mucha gente. Se estima que había casi 1 millón de indígenas en este territorio cuando llegaron los portugueses. Entonces ahí el nombre de esta pieza es A Primeira Missa do Brasil, o la primera misa católica de Brasil. Y fue producida, claro, como un instrumento de propaganda para la nobleza, los colonizadores, pero lo que nos interesa ahí es ver, por un lado, la distinción entre estos cuerpos, los cuerpos indígenas que están muy casi desnudos, y los cuerpos de los soldados portugueses vestidos con esta armadura metalizada de todo. Y este encuentro se da en la playa. La playa es el espacio de encuentro entre estos dos mundos. Y el encuentro de estos dos mundos produjo una manera de habitar este territorio que, por un lado, es brutal, porque modificó de una manera radical la geomorfología que había en este territorio. En esta imagen vemos la destrucción o la demolición de un cerro que estaba justo en el centro de la ciudad de Río de Janeiro, exactamente el cerro donde se fundó, se empezó la ciudad de Río de Janeiro.
nosotros lo sacamos para construir justamente esta arquitectura que conocemos como una arquitectura moderna. Algo pasó. Yo creo que cuando intentaron fue esto, ¿no? Il circuito equivocato. Normal. Pero esto es uno de los cerros que fueron demolidos. Hay un montón, no solamente cerros, pero así como la Ciudad de México, había lagunas por todas las partes en el centro de la ciudad de Río. Y si uno imagina como que la lógica de los europeos cuando llegaron en este territorio, simplemente no sabían cómo construir una ciudad en este espacio, con esta topografía, con este pantano, con este suelo húmedo e inestable. Entonces los rellenos, yo tengo un acento argentino, pero porque doy clases en Argentina, no es una cuestión política, pero que practiqué en Argentina, por eso. Entonces, este relleno es una manera de como que neutralizar este territorio y hacer a partir de este territorio algo que sea más familiar, digamos así, para los europeos. Digamos, los portugueses tienen un territorio seco, no hay lluvia, no hay selva, casi no hay selva. Entonces, opa, ahí volvemos. Opa, fue rápido, qué bueno. ¿Podemos? ¿Seguimos? Seguimos. Ahí salió de la... Un minuto, rapidinho. Vamos, seguimos. El proceso de demolición de este cerro es muy rico porque fue hecho con agua, con jatos de presión, muy grande presión. Y si por un lado esto produjo una violencia que desplazó a la gente que vivía ahí, en este morro, en este cerro, para otros sitios, por otro lado produjo también territorios extraordinarios. Con la tierra, la materia que se sacó de este cerro, se produjo el relleno del Parque del Aterro do Flamengo, que es uno de los parques urbanos más extraordinarios del mundo. No sé si lo conocen, pero es un parque hecho por Afonso Eduardo Ride y muchos otros, con un paisajismo de Burle Marx. Ahí está el Museo de Arte Moderna de Río, ahí está un montón de cosas que son extremadamente importantes para la identidad cultural brasileña. En nuestra práctica, nuestra oficina se dedicó a investigar estos procesos, dibujándolos de manera a superponer estos distintos momentos históricos. Este dibujo que vemos acá, nosotros producimos para el Pabellón de Brasil de la Bienal de Venecia de 18, creo, 18, que es una sobreposición del cerro que fue sacado con la arquitectura que fue construida en este espacio a partir de la ausencia de este cerro. Y acá está uno de los edificios modernos más importantes del mundo, que es el Ministerio de la Educación y Cultura, un proyecto de Corbusier con Lúcio Costa, Oscar Niemeyer y todos los arquitectos que después hicieron lo que conocemos como arquitectura moderna brasileña. Entonces, tomamos un poco más de tiempo que lo esperado, pero estos son los... Ah, ahora sí, perfecto. Estos son los tres temas o las tres estrategias que fundamentaron la producción de la pieza que vamos a presentar hoy. Y para cada una de esas estrategias vamos a presentar un proyecto. El primero se trata de continuar el existente, que claro que tiene que ver también con una mirada sensible para lo que ya está. Sí, bueno, y es importante también
formación. Nosotros entendemos nuestra práctica en un trípode entre la práctica del proyecto, la enseñanza y la investigación. Somos profesores de proyecto, pero también hacemos investigación en la academia, en doctorado. Yo hice mi doctorado, Pedro está haciendo, entonces estas tres condiciones se tensionan y la idea de nuestra práctica, tenemos una metodología de siempre que posible hacer investigación en el proyecto. Entonces, el proyecto es una investigación, entonces vamos a mostrar proyectos que empiezan por una investigación y después se resultan construidos, ¿no? Y aquí se ve el territorio. Okay. Aquí está la topografía del barrio, de donde la ubicación de nuestra oficina, que se llama Santa Teresa, un barrio con una topografía súper interesante y accidentada, que tiene una calle súper importante, esta aquí, que pasa aquí, Almirante Alejandrino, que se construyó por la determinación de un cortes en el cerro. Entonces nuestra oficina está totalmente involucrada con esta topografía. Y también lo que es importante es que Pedro dice que nosotros no conocemos en la escuela primaria, y nuestra escuela primaria también queda en este barrio. Entonces tenemos una memoria, una vivencia súper grande en este barrio con las topografías y con la manera que se urbanizó este barrio, con escaleras, con tensiones. Entonces este paisaje siempre estuve en nuestra memoria. Lo que se ve ahí son muros que hoy se dice ciclopio, ¿no? Que son muros muy bonitos, hechos con la piedra que se retiró de la topografía. Y son muros muy bonitos porque son muros hechos con huecos, y en estos huecos se pasa agua, y de donde florece casi una floresta. Y en Río son los muros más bonitos de vegetación que tenemos, y esto está justo cerca de nuestra escuela primaria. Y el proyecto que vamos a mostrarles ahora es un proyecto que está en la intersección entre la floresta, la selva y la ciudad, exactamente en el borde de la naturaleza y de la ciudad. Un proyecto que fue encomendado por clientes como una expansión de su vivienda, y para construir casi una otra vivienda en un plató. Y la primera vez, por eso le decimos que la continuidad del existente, que nos interesa mucho llegar en sitios y mirar las cosas que están allí y después dar continuidad a ellas. Y cuando llegamos en este sitio, miramos en la primera vez un muro ciclopio de contención muy, muy lindo, que ninguém había hablado de él. Entonces empezamos a pensar cómo hacer esta expansión de esta vivienda, y la idea es continuar este muro, determinando otros muros, actualizando la tecnología del muro de hormigón ciclopio, pero determinando espacios a partir de esta tecnología. Lo que está en rojo es lo que existía, y los negros son los que fueron sumados por nosotros. Y después hay una manera de pensar que intentamos que no fuese objetual, pero sí más relacional, no contextual, pero relacional, porque la idea es que el muro crease una tensión con el muro existente y después espacios para estar. Y aquí se ve el proyecto que está determinado por aquí se ve dos muros, una línea de acero muy sencilla y después una losa de hormigón también sencilla, en que se determina un espacio de vivir, un pequeño espacio para cocinar,
espacio de vivir. Y en otras fotos, no se puede ver. Después miran en el website. Y también la idea de este proyecto es crear programas que están explodidos explodidos y determinados por este muro, y que se ve, lo que se mira al fondo es una sala de televisión, y aquí un espacio de cocinar cubierto. Y lo que es interesante es que es súper común y tradicional de nuestro clima es la creación de espacios que están cubiertos y también abiertos, porque nuestro clima es muy ameno, no tenemos ni un gran frío ni un calor un poquito así, no tenemos frío como ustedes tienen acá. Entonces la idea de estar cubierto y abierto es súper buena para nuestro clima, ¿sí? Y lo que vemos allí, este hueco circular, es de donde se puede mirar el muro existente, ¿no? Aquí una pequeña mirada para la ciudad, y aquí logramos cambiar que era una piscina, un ojo de agua y un jardín, y aquí se ve un poco del pabellón de esta. Y nos interesa mucho que este muro, como el muro de barrio que nacimos, se van mezclando con la vegetación, y que un día no se perciba más la arquitectura y que se sobre apenas las losas y no se vea más la diferencia entre el muro existente y el muro que ya estaba. Entonces aquí se puede ver el muro existente y el muro ya está grande. Entonces es una ventana para un muro que los clientes no entendían al inicio, ¿no? Que voy a abrir una mirada para el muro, ¿qué muro es este? ¿Verdad? Pero casi durante un año fuimos preparando ellos para entender la idea, porque la mirada principal es de la playa, etc. Pero esta mirada es la más importante para nosotros. El segundo tema o la segunda estrategia de proyecto es la idea de una transescalaridad. Entonces, la idea de que la arquitectura, aunque sea restricta a su fisicalidad, puede hacer referencia o comentarios respecto de algo que es muy más grande que su cuerpo físico, digamos así. Y esto se manifiesta en este proyecto que hicimos hace poco, hace 2 años en verdad, que es una biofábrica, una fábrica que produce componentes orgánicos. Nosotros vamos a mostrar lo que son estos componentes, pero básicamente es una alternativa a la producción de soya. La soya hoy en día es producida masivamente en el continente sudamericano, no sé cómo se pasa en México, pero es un problemazo para Brasil, porque la soya es la base de producción de proteína para comida de animales, básicamente. Entonces lo que hacemos con la soya es que a partir del grano de soya producimos farina y aceite de soya, y con estos 2 componentes se produce comida para los animales y nosotros comemos los animales, básicamente esto. Entonces hoy, hay gente que no come, ojalá que más gente no coma, yo como. Esto es un mapa de la expansión de la producción de soya desde los años 60 hasta hoy. Entonces, esta producción está avanzando de una manera muy agresiva hasta la Amazonia, que está acá. Nosotros, Río está acá. Entonces, esto empieza en el sur, ahí justamente en la zona de frontera con Argentina, y va subiendo, y hoy está amenazando, digamos, esta selva que sabemos que es crucial para la regulación climática no solo de Brasil, pero de todo el continente y del mundo. Este mapa es el estado actual, no se ve muy bien, pero en rojo está la plantación de agricultura, y en amarillo
se ve la pecuaria. Entonces son los dos vectores más importantes de desflorestamiento actualmente. 60% de lo que plantamos en Brasil hoy es soya. Y la mitad, como 30% de lo que plantamos, es soya para alimentar animales, para alimentar humanos. Tenemos un problema, eso es claro. Esto es justamente una zona de contacto, de conflicto entre la plantación de soya y la selva protegida. Y esto es claro que es siempre un embate político, hasta dónde se regula, hasta dónde se deja coger la producción de soya, que también es muy importante para la economía del país. Entonces, en 21 fuimos llamados para empezar un proyecto de esta biofábrica que trata de una producción alternativa de proteína, o sea, una alternativa a producción de la monocultura de soya. Y estamos acá en una zona rural, pero una zona rural con parámetros razonablemente sostenibles de producción. Esto es una biofábrica piloto, como que un prototipo, un modelo para algo que tiene que ser más grande en el futuro, pero que todavía no había en Brasil. Entonces fue el primer, digamos, experiencia en este sentido, tanto para los clientes cuanto para nosotros. Este modo de producción de proteína es como que 350 veces más eficiente en términos de ocupación de espacio que la producción de soya. Entonces, esta sería la zona equivalente de soya para producir la misma cantidad de proteína que producen estos 500 metros cuadrados de biofábrica. Y ahí está ubicada la biofábrica. Entonces, el modo de producción es un poco raro, y para nosotros también, pero muy interesante. Esto es una mosca que se llama mosca soldado negro, o Black Soldier Fly. Esta mosca tiene una condición muy propia porque es una mosca que vive 2 días y solo vive para reproducir, no se alimenta. Entonces su larva, o sus larvas se dice, su larva vive más que la mosca. Y la larva crece, y si la ponemos en un laboratorio, se logra una larva de casi como que 7 centímetros. Y esta larva es un alimento natural para animales, para pollos, para peces y para muchísimos otros animales, un alimento riquísimo en proteína. Entonces, esto se cultiva en estanterías adentro de esta biofábrica de una manera muy eficiente y controlada, y a partir de esta larva se produce la farina y el aceite, los mismos que se produce con la soya. Entonces es en verdad una alternativa muy interesante, mucho más compacta, que no utiliza casi agua, porque hay esto también, la monocultura de soya utiliza una cantidad extraordinaria de agua que nosotros tenemos que sacar, no sabemos dónde. Entonces, claro que no teníamos ninguna idea cómo hacer este proyecto, los clientes tampoco, porque no había referente. Entonces fuimos empezando juntos a estudiar y todo, pero tuvimos que adoptar una estrategia que nos permitiese cambiar este proyecto a lo largo del contrato, porque creo que hay muchos arquitectos acá. Nosotros sabemos que no sobrevivimos si tenemos un proyecto que tiene que cambiar hasta el final, no se sobrevive. Entonces, adoptamos esta estrategia de 2 niveles estructurales distintos. Arriba, en azul, vemos la cubierta, que es lo más importante, la cubierta con los pilares y las vigas, que producen la estructura que llamamos de estructura primaria. Esta no se podría cambiar, esta fue proyectada desde el inicio del proceso. Y la estructura secundaria es hecha con bloques de hormigón, que es una técnica, ahí como vemos ahí, muy tradicional de Brasil y muy barata también de se producir. Y aunque sea rígida en su aspecto físico,
es muy fácil de cambiar. Uno tira, demole un muro de bloques de hormigón y hace otro en un par de días. Entonces, toda la estructura interna de la biofábrica es hecha con esta técnica constructiva, lo que permitió que esto fuera cambiando en el proceso y hasta hoy está cambiando sin problemas, sin afectar, digamos así, los fundamentos esenciales del proyecto. Esto es el edificio ya construido. El aspecto fundamental de la producción de BSF, que significa Black Soldier Fly, es que uno tiene que mantener la temperatura estable, porque estas moscas se mueren si la temperatura sube de más de 25 grados y mueren si baja más de, no sé, 19, no tengo los números, pero algo así. Entonces hay un espectro restrito de temperatura. Entonces esta arquitectura lo que tiene que ser es una arquitectura estable en términos térmicos. Por esto, esta especie de armadura de aluminio que protege los interiores de la incidencia del sol, que es fortísimo en nuestra ciudad. Es una obra súper barata también, esto es importante decir. Estamos hablando de $500 metro cuadrado. Para nosotros es muy barato esto. No sé acá en México, pero está bien. Entonces lo que hicimos fue que producimos una pendiente, una cubierta muy larga que protege todo lo que está adentro. Y esta pendiente está con 23 grados hasta el norte, que es el bueno para captar la energía del sol, que es lo único que necesita desde afuera una fábrica como esta, porque no necesita de agua, no necesita de insumos, lo que necesita sí es energía para mantener la humedad y la temperatura estables. Entonces con esta cubierta captamos como unos 80% de lo necesario para la producción. Y con esta pendiente se produce también este espacio donde metemos todas las infraestructuras de una manera que podamos, digamos, cambiarlas y actualizarlas sin afectar la producción que está abajo. Esto es el último slide de este proyecto. Es interesante porque lo único, yo hablé sobre la energía, pero hay también un componente más, que es de lo que se alimentan las larvas. Y las larvas se alimentan de basura orgánica, básicamente. Entonces, una vez más, y por eso hablamos de transescalaridad, porque un proyecto como ese es hecho para larvas, que son seres raros y chiquitos, pero estamos hablando de un sistema que colecta, por ejemplo, que recibe la basura de todo el estado del río, la basura orgánica, y le convierte en una especie de pasta de la cual se alimentan estas larvas a lo largo de 10 días, que es lo que viven ellas. Entonces, el último proyecto está mucho cansado, ¿no? ¿Tenemos energía para uno más? Y si quieren interrumpir y hacer preguntas, a mí me da gusto. Las larvas están bien. El tercer tema es la idea de un espacio extra, que tiene que ver con un deseo de pensar la arquitectura a lo largo del tiempo, o sea, cómo que podemos proyectar mantener disponibles, abiertos a los cambios que no podemos imaginar, que nosotros no podemos imaginar. Entonces la idea de producir un espacio extra, o sea, un espacio sin programa previamente definido o no especializado, tiene que ver con este deseo de estar disponible, de sobrevivir, digamos, al tiempo. Este es un proyecto que hicimos en 2019, creo, 18,
Sí, 18 porque fueron las elecciones terribles presidenciales en Brasil. Esto fue 2018. En la playa de Copacabana, que todos creo que ya conocen de una manera u otra por imágenes, por los conciertos de Madonna, Lady Gaga, todo esto. Esto es Lady Gaga acá, a la derecha, que fue increíble el concierto. 3 millones de no sé cuántas personas al mismo tiempo. Es como, nosotros brasileños somos como ustedes, mexicanos. Todo es lo más grande del mundo en Brasil, ¿sabes? Este fue el concierto más grande del mundo. La discoteca más grande. Sí, el club más grande del mundo. Porque era una locura. Y era el baño más grande del mundo también, porque la gente, a lo largo de todo esto, había gente en la agua como que... Y estas dos imágenes, estamos ahí en la década de 60 y ahora, ayer. Y como una playa como esta, con una franja de arena de 40 metros, con un paseo de 3 metros de largo, se convirtió en esta plataforma metropolitana con posibilidades de recibir eventos de la magnitud de estos conciertos. Aunque esta playa sea conocida y reconocida mundialmente por su belleza natural, es una playa producida por un proyecto. Este proyecto fue un proyecto de relleno, justamente, que sacó, acá está Copacabana, son 4 kilómetros de largo, y está protegida un poco por este conjunto de cerros. Entonces, este proyecto de relleno sacó arena del fondo de esta enseada que está acá, la transportó por la ciudad, pasó por un túnel y despejó arena en 4 puntos de esta playa. Por otro lado, unas balsas, unos navíos, sacaron arena del océano Atlántico y la metieron acá en cotas, en niveles superiores. Entonces, la junción de estas dos estrategias producieron un relleno de 140 más o menos metros de ancho. Entonces, una playa que tenía 30-40 metros de ancho se convirtió en una explanada, un desierto, lo que queremos decir, de 140 metros. Acá se ve la avenida original, digamos así, la que vimos en los años 60, y acá todo esto, la avenida hoy viene hasta acá. Es importante, Pedro, que es importante decir que es un proyecto de infraestructura metropolitana para el saneamiento del barrio, que es un barrio muy populoso. Hoy creo que hay como 500.000 personas en Copacabana, súper denso, una urbanidad muy densa, y esta infraestructura llevan todo el esgoto, no sé si dice, Cloaca. la cloaca de la gente del barrio hasta el fondo del océano, muy lejos. Entonces, es un proyecto de infraestructura que se convirtió en un proyecto y una plataforma metropolitana urbanística y paisajística. Entonces, como un efecto no esperado, algo que no se esperaba, y certamente por los ingenieros que pensaron esto. Ahí este proceso, cuando uno imagina, nosotros al menos lo imaginábamos de una manera muy oculta y todo, pero no, eran ductos que pasaban por el medio de la ciudad, voceaban acá en la calle y finalmente despejaban arena y agua a lo largo de un año en este territorio, hasta que se produjo este gran espacio que conocemos hoy como Copacabana. Y la producción de este espacio atípico, digamos así, no natural, de 140 metros de ancho, resultó también en la producción de una serie de dispositivos que nos permiten ocupar este espacio. Y ahí están algunos de estos dispositivos: la excavadora, la trama que impide que la pelota sale de la cancha y
bata, ¿no? en los niños. Y también un dispositivo muy lindo que tiene que ver con lo que estamos presentando acá en Liga, que es una bomba que chupa el agua desde abajo de la arena, la mete en una manguera y produce lo que llamamos de camino húmedo o paseo húmedo, que es una estrategia para que la arena no esté tan caliente y uno pueda atravesar este espacio hasta el mar. Porque una playa naturalmente no tiene 140 metros de ancho. Entonces la gente se queda en una franja de 40, 30 metros porque está más fresco, más cerca del mar. Entonces, ¿cómo atravesar esto? Esto es un dispositivo que llamamos de dispositivo autóctone, como que del lugar. Y las vigas cajas también. Entonces en 2018 fuimos llamados por un festival de artes escénicas que se llama Tempo Festival, o Tiempo Festival, para producir algo que no sabíamos o qué, ni ellos sabían o qué. Entonces proponimos la producción de una especie de arena, de una especie de teatro temporario en la playa de Copacabana, porque justamente nos interesaba investigar estos temas. Entonces el proyecto viene un poco después de la investigación. Y para construir este proyecto utilizamos los materiales que encontramos en este lugar, o sea, tiene que ver también con la idea de continuación de lo existente, el primer tema que tratamos en esta charla, y esta viga caja fue asociada y produjo un cuadrado de 31 por 31 metros, conformando una zona de 1000 metros cuadrados en su interior. Este fue, digamos, el primer acto del proyecto, que fue la demarcación de una zona de trabajo. Y esta demarcación tiene que ver con la práctica de uno que llega en una playa y mete su pareo funciona, y mete su toalla o pareo para delimitar temporariamente un espacio, disfruta de este espacio por un par de horas, pero después la saca y este espacio está listo y abierto, disponible para la apropiación de otros. Entonces este es el primer acto de proyecto, y enseguida alquilamos una retroexcavadora, trabajamos por un par de horas, como 2-3 horas, para producir una nueva topografía a partir de la materia existente, o sea, la arena y el agua. Estos son los cortes. Y claro que esto tiene que ver también con una confrontación entre estas dos estructuras, una estructura en nivel horizontal estable como una regla, como un parámetro que nos permite mensurar la deformación de esta topografía nueva. En el medio de esta topografía cavamos un hueco que tiene que ver con la práctica de niños de cavar huecos en playas hasta que se encuentra el agua. Y ahí estaba esta arena. Y fue muy lindo y emocionante para nosotros este proyecto, porque fue hecho con muy poco recurso material, pero con mucha investigación y mucho tiempo de elaboración. Y esto yo creo que tiene que ver también con lo que hacen los de Liga. Qué bueno que nos invitan con tiempo, porque esto es lo más importante, ¿no? Que se pueda como que decantar las cuestiones y llegar a un punto de síntesis en una instalación o una pieza, una obra, y ojalá que tengamos logrado llegar acá. Vamos a ver. Esas son algunas imágenes. Y fue muy, muy lindo porque esto fue hecho entre el primer y el segundo turno de las elecciones presidenciales de 18, que ahora ya estamos más tranquilos, pero no sé si se recuerdan, pero fue la elección que cuando entró Bolsonaro. Fue muy tenso.
Y junto con este teatro provisorio, digamos así, no temporal, había unas performances hechas por una coreógrafa francesa, una querida amiga llamada Julie de Prairie, que ocupaba estos espacios una vez por día. Pero quizás esta estructura funcionaba mejor, hablaba mejor de los temas que nosotros estábamos buscando cuando no había la performance, cuando estaba mezclada con las estructuras que ya estaban ahí, con las balizas de fútbol, con los chicos fumando los porros acá, con el artista que hace su escultura de arena acá, que claro que es lo mismo, pero en otra escala con relación a lo que hicimos nosotros. O el pibe que sube para Roda. Y como dije, en el centro de este espacio había un hueco, y este hueco nosotros llamamos de ojo d'agua, que es cuando la agua emerge en la superficie y causa una especie de erosión en la arena y se presenta en la superficie. ¿Qué tiene todo que ver con lo que pensamos para la obra de hoy? Esta investigación, ni yo ni Cayo conocíamos la Ciudad de México cuando fuimos invitados por los curadores de Liga para presentar este trabajo. Y a nosotros nos encanta investigar las cosas, lo que hacemos. Entonces estábamos como que buscando algo, ¿no, Cayo? Algo que nos conectase a este sitio que no conocíamos de nada. Empezamos una investigación y rápidamente con una conversa con Frida, con Vonex, yo creo que estaba vos también, ¿no? Y hablamos de esto, ¿no, Carlos? Hablamos del Zócalo, no me recuerdo si fue usted o si no me recuerdo, pero alguno de ustedes habló del Zócalo cuando hablamos de Copacabana y empezamos ahí a conectar los puntos. Y mira, es súper bonito que Zócalo, no sé si todos le llaman la Plaza de la Constitución de Zócalo aquí, ¿no? Conocido como Zócalo, ¿no? Como base. Y nosotros estamos involucrados en Copacabana con una base monumental de arena. Y Zócalo no es una palabra que utilizamos en portugués mucho, ¿no? Nada. Hacemos, no, nunca, ¿no? No conozco. Sí, y Zócalo, pero funciona también en portugués quizás. Y la idea de un suelo, ¿no? De un suelo que se transformó mucho, tiene que ver también con que hablamos en el inicio de la presentación, de la charla, con el Parque de Flamengo y una tradición de creación de nuevos sitios y nuevos suelos. Entonces nos interesa pensar que estas estructuras monumentales, que hoy es súper interesante el Zócalo de aquí, que se transforma cada minuto, así como la playa de Copacabana, nos interesó también por su escala monumental. Estas imágenes están en la misma escala, ¿vale? Entonces hay una coincidencia increíble acá. Mira, el ancho del Zócalo es exactamente el ancho de la playa rellenada de Copacabana, pero 140 más o menos, sí. Pero la diferencia es que en largo hay 12 zócalos en Copacabana. Son 4 kilómetros, 12 más o menos. Entonces es brutal, la escala de Copacabana es brutal. El Zócalo ya es brutal, pero la Copacabana es quizás más. En esta imagen se ve que es muy bonita el paseo húmedo. Sí, ahí se ve mucho las líneas. Son estos espacios que ustedes conocen mucho mejor que nosotros, pero donde podemos montar y desmontar una serie de eventos en función de los deseos, las necesidades,
de la sociedad en cada momento histórico. Entonces empezamos a producir esto que llamamos de dípticos, que son par de imágenes, que cuando la metemos lado a lado, no es solamente una comparación entre los dos, pero esto nos permite casi que producir un tercer momento que viene de la junción de los dos. Entonces, por veces, la conexión es meramente geométrica, digamos, entre las imágenes. En este caso es un poco más, porque las pirámides, el templo mayor y todo, que estaban ahí, tiene una relación también con los cerritos que fueron desmontados, demolidos en Copacabana para que todo se quedase plano. Los planos de ingeniería hechos para rellenar estos espacios. Las obras de infraestructura que produjeron los espacios como conocemos hoy. Las arquitecturas de corta duración producidas con técnicas constructivas por veces muy similares en estas dos esplanadas metropolitanas. Los proyectos que no fueron hechos en estas esplanadas metropolitanas. En dado momento encontramos esto que nos fascinó, que es lo que da nombre a esta plaza, un zócalo que fue construido para construcción de un monumento hasta donde sabemos, por favor nos corrija si estivemos errados, pero hasta donde sabemos, este monumento que era como un monumento por la independencia, un monumento definitivo, nunca fue construido. Nunca llegó. Se le nombró el Zócalo, se quedó el puro Zócalo. Esto es lindo. Y ahí fue el nombre. Quizás mejor que no tenga sido construido, porque nadie va a demolir un monumento de estos, ¿no? Pero un zócalo, ahí nosotros podemos pensar en otras posibilidades. Entonces este zócalo, para cosa alguna, o para una cosa que no existió, posibilitó una serie de proyecciones, como el proyecto de Louis Barragan para el zócalo, que claro que comprendió muy bien, creo, esta capacidad de esta plaza, pero también los proyectos de los artistas. A la izquierda, Francis Alice, que es un artista que cuando pensamos en la Ciudad de México, para nosotros al menos extranjeros, ignorantes, estos trabajos nos marcaron profundamente. Entonces fue como que nos engancharon ahí en este espacio. Y por fin había una versión anterior, no sé si, claro que te recuerdas, Frida, había una versión anterior del proyecto donde solo había el ojo d'agua, no había esta criatura que ubicamos, que implantamos en el medio del ojo d'agua. Pero charlábamos entre nosotros y pensábamos que faltaba algo así, que conectase el Zócalo con la playa de Copacabana. Y cruzamos con esta materia de periódico que habla de un chuveiro, de una ducha, nosotros llamamos de chuveiro, una ducha pública construida en un ojo d'agua por los obreros que estaban trabajando en la obra de relleno de Copacabana. Y esta ducha era el espacio donde se encontraba el anterior presidente, que era Juscelino Kubitschek, que era un progresista, con los generales de la actual dictadura militar de los 70. Entonces era una especie de espacio de convergencia de los imposibles, como de gente que no se daba, de gente que no se hablaba. Y pensando en esto, nosotros proponimos entonces la implantación de esta ducha en la Liga, que nada más es que una criatura, digamos, un transgénico que surge del cruce entre el Zócalo y Copacabana. Y para eso producimos de verdad un Zócalo. Entonces continuamos los escalones que ya existían en Liga, ya existían 2, nosotros proponemos 2 más, entonces con eso ganamos altura y ahí producimos el ojo d'agua con
la criatura. Muchas gracias por eso. Fue un poco largo, ¿no? ¿Qué tal el Zócalo? Bueno, son datos muy viejos, pero es que el Zócalo obtuvo su nombre de ese Zócalo que se puso, que nunca llegó a concluirse con la escultura que iba a llevar. Y la gente empezó a llamarle, vamos al Zócalo, porque es lo que existía como referencia. El primer cuadro de la ciudad tiene muchas referencias similares. Por ejemplo, la calle de La Palma, que está a 2 cuadras del Zócalo, se refería a la gente a La Palma porque había una palma gigantesca en el final de la calle. Por eso decían, vamos a la calle de La Palma. Sí. Y de ahí se le quedó el nombre de La Palma. Lo mismo que la calle de Mesones, estaba llena de mesones de aquella época y por eso tienen el nombre de Mesones. La calle de Donceles era donde estaban los jovencitos de aquella época, donde paseaban y eran los donceles de esa época, y de ahí viene el nombre de la calle de Donceles. ¿Sí? Esto, hay un recorrido en el propio Zócalo, salen unos camioncitos que te dan la explicación de cómo está repartido, por qué se nombran las calles de ese... mucho más lindo que nombrar un espacio de un nombre político, ¿no? Exacto. Hay una anécdota también de un matrimonio que la señora le decía a su esposo que no la había sacado ni siquiera a dar la vuelta a la manzana. Le dijo, dame un mes y te saco a dar la vuelta a la manzana. Era tan celoso el señor que no permitía que la señora saliera a ningún lado, entonces la casa abarcaba una manzana completa. Le hizo un balcón completo que diera la vuelta a la manzana y ya con eso la sacó a dar la vuelta a la manzana. Y así hay varias historias. Qué bueno que no hay más. Qué bueno que pasó. Oye, pero le hubieran puesto chuveiro en el Zócalo. ¿De qué? Chuveiro en el Zócalo. Chuveiro en el Zócalo. Pero chuveiro no se comprende, ¿no? No me gusta. Cambiamos, vamos. Estamos abiertos. Cosa alguna, podemos. Sí, pero una ciudad, hay una cierta, digamos, dificultad, así, hesitamos un poco, ¿sabe? Que no queríamos enviar algo como una maqueta de proyecto, no hace tanto sentido para nosotros esto. Entonces hesitamos un montón, porque es una ciudad que da un poco de miedo, ¿no? De miedo, la Ciudad de México. Tan grande, tantas cosas buenas, producción arquitectónica tan buena, artística tan buena, al menos para nosotros que la miramos desde afuera, es como que una ciudad tan increíble que nos costó un poco. Por eso creo que Copacabana nos sirvió como que un puerto seguro, ¿sabe? Para nos ayudar a navegar hasta la Ciudad de México. Te daba otra perspectiva de espacio. Dices, compito con la ciudad, con mi playa de la Copacabana, contra el Zócalo de la ciudad. Cuando estaba, si no me recuerdo, era López Portillo como presidente, hicieron el colegio militar. Y una de las peticiones del presidente fue que tuviera la plaza de armas del colegio militar 2 veces el Zócalo. Entonces, ¿con qué llenas el resto? Porque tienes una plaza 2 veces el Zócalo para construir el colegio militar. El colegio militar es de Agustín Hernández.
y lo que hizo fue poner los edificios como tanques que van sobre la plaza, tan grandes como fuera posible para que compensaran el tamaño de la plaza de armas. Y entonces se tuviese esa compensación de tamaño y fuera equilibrado. Si no, pues ponías un edificio en una planchota enorme. Cuando se hizo Copacabana, ¿había alguna noción de la escala de lo que se estaba haciendo? O sea, digamos, ¿fue algo que se planeó urbanamente o fue como una intuición de algún líder político? No, en verdad fue un proyecto súper bien estudiado, sí, porque es un proyecto hecho... Fue un proyecto hecho con muchas capas. La primera capa es la contratación del Laboratorio de Ingeniería Civil portugués, LANEC, que son los especialistas en relleno de playas, bordes de mar. Estos tipos hicieron un proyecto de ingeniería técnico que consiste en este mapa. Este mapa lo hicimos nosotros, pero el proyecto de ellos decía que desde acá tendría que sacar 2 millones de metros cúbicos de arena y desde acá 1,5 millones metro cúbico, 0.5 metro cúbico de arena, con tales técnicas y todo. Entonces este fue el primer proyecto. Pero lo que pensaban, Carlos, era que querían hacer una faja continua de 90 metros. Este era el proyecto. Y esto es uno de los temas que yo estoy investigando en mi doctorado porque no está claro en la historiografía brasileña. Es que fue un accidente la producción de esta faja más grande. Lo que querían hacer era como 90 metros por toda la playa. Y lo que hicieron fue 140 metros desde acá hasta acá, y acá no hay nada, y acá no hay nada. ¿Por qué faltó tubos? ¿Por qué había que inaugurar en tal día? Porque el gobernador concluía su mandato, porque no había platas, todo que conocemos muy bien, las contingencias de una obra de esta escala. Pero a partir de esta primera capa, que fue el relleno, había una oficina de urbanismo del Estado que era buenísima, que incluso hablaba con Lúcio Costa, el urbanista que produjo Brasilia y todo, quizás el urbanista más importante brasileño de toda la historia. Entonces Lúcio Costa hizo el proyecto de las déjame mostrar acá. Acá se ve bien. Son avenidas muy grandes, acá se pasa la infraestructura, ahí se ve el dibujo de Burle Marx, que es una otra capa. Entonces hay varias capas, es un proyecto muy complejo de urbanismo y arquitectura y todo esto. Pero sí hay un accidente que es esta faja. Esto no estaba previsto, esto era para ser acá, para meter unas canchas y ya estaba, ¿sabe? E incluso Lúcio Costa proyectó acá lo que él llamaba de oasis, que era un conjunto de árboles para amenizar la temperatura y todo eso, pero no había platas, tiempo. Entonces como que un efecto colateral de las contingencias, ¿sabe? Un error técnico, pero también el tiempo, plata y todo. Entonces... ¿Esto fue en los primeros años de los 60? No, eso fue entre 69 y 71. Se abrió en el principio de 71, se inauguró lo que llamaban de la nueva Copacabana. Imagina, era el barrio más denso de la América Latina, era Copacabana en este momento. Era una densidad increíble. Sí, lo que es interesante es que en Brasil, desde los 50 hasta los 70, tuvimos un periodo heroico de la política, de la ingeniería, porque hicimos Brasilia una ciudad nueva en 5 años. Después en Río, en
hicimos el Parque de Flamengo como en 2 años después la playa de Copacabana. Entonces hay un deseo de monumentalidad, un deseo de construcción de un país también, que después los militares sacaron todo y crearon una narrativa diferente. Pero habíamos, lo que es interesante es que teníamos en Brasil desde los 40 muchísimos buenos arquitectos e ingenieros en los sector público. Sí. Afonso Ridi, que hizo el Museo de Arte Moderno de Río, un grandísimo arquitecto, era un funcionario público. Y teníamos mucha buena gente trabajando en el sector público. Entonces, nuestras oficinas públicas eran tremendas hasta los 70. Entonces, producimos, claro, con consultores de otros países, pero Brasilia, hicimos investigaciones, Lucio Costa y otros tipos, 30 o 40 personas, hicieron Brasilia en una oficina casi de este tamaño, dibujando a la mano. Y llegando al teléfono hasta para Brasilia. Entonces, algo que es impensable hoy. Entonces, fue un periodo muy interesante, que también un periodo en que es totalmente diferente de hoy, en que sobre todo la cuestión ambiental es totalmente distinta. Hoy no sería posible demolir un cerro y hacer rellenos así. Entonces, es una condición muy específica de los 70 y que hoy nuestra obra está involucrada críticamente y intentamos hacer una relación respecto a esto. No quiero cortarlos, creo que podemos seguir la charla de una forma más Claro, formal. por favor. Los invitamos a todos a pasar a Liga. Muchísimas gracias, Mario y Pedro, por la plática. Y bueno, podemos seguir platicando en la pieza, en la intervención. Gracias. Gracias.